Mi pregunta filosófica es la siguiente. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial podrá llegar a tener las características únicas de los seres humanos? Y bueno, respondiendo a mi pregunta, definitivamente es un hecho que la tecnología está avanzando a una velocidad exponencial. Cada vez la inteligencia artificial, la tecnología y los robots van adquiriendo nuevas habilidades y no están tan lejanos a parecerse a nosotros, los seres humanos. Después de haber analizado mi pregunta desde diferentes ramas de la filosofía y desde diferentes ámbitos, pude llegar a la conclusión que en realidad no podemos saber con certeza el punto en donde la inteligencia artificial dejará de evolucionar, pero lo que sí les puedo decir y lo que sí podemos saber con seguridad es que el ser humano es un ser vivo que jamás podrá ser replicado o copiado en su totalidad. El ser humano tiene características que son simplemente únicas y propias de él. Una de ellas fue vista a lo largo de casi todas las ramas de la filosofía, la cual fue la racionalidad. Sí, la inteligencia artificial tiene la capacidad de imitar la toma de decisiones de los humanos en algunos casos y en algunas situaciones, pero jamás va a tener esa capacidad inocua que tenemos los humanos de pensar, analizar, deducir, evaluar y actuar en base a principios de mejora. Concluyo que efectivamente es impresionante las habilidades que día tras día va adquiriendo la inteligencia artificial, pero sostengo que nunca llegará a tener ciertas características que son por naturaleza únicas de los seres humanos. El hecho de que todo lo que los robots puedan hacer sea producto de una programación hace que el ser humano verdaderamente sea único, y aunque llegue a tener muchas características casi iguales a los de los seres humanos, estas solamente son producto de su programación. Por otro lado, los seres humanos somos seres impredecibles y nunca se sabe cómo actuaremos. Entonces no hay un punto en donde la inteligencia artificial llegue a tener las características únicas de los seres humanos de manera verdadera, pues todo es solamente producto de su programación. Creo que la inteligencia artificial, independientemente de que queramos pararla, ya no hay una manera de seguir evitando avances tecnológicos. Y yo creo, al menos personalmente, que es un tema un poco ambiguo en cuestión de moralidad. Y creo que esa misma es la razón por la que no podemos saber con exactitud hasta qué punto podemos llegar con la inteligencia artificial. Por ejemplo, yo creo que va a haber un punto en donde hasta podamos replicar lo que viene siendo la conciencia, que es lo que en realidad nos hace humanos y nos diferencia de muchos otros animales. La forma en que nosotros vemos la moral, que tenemos nuestra propia personalidad y nuestra propia forma de hacer las cosas, porque no hay nadie igual y nadie piensa igual, porque todos tenemos experiencias distintas en cuestión de experiencias, en cuestión de cómo sentimos las cosas, y siento que sí va a haber un momento en donde sí se pueda llegar a tener una conciencia en cuestión a esta inteligencia, y va a ser el momento en donde ya no va a poder haber más, porque es la forma en que los robots estarían aprendiendo ellos solos y ya empezarían ellos, aparte de tener una conciencia humana, tienen la inteligencia y las herramientas para poder seguir creando y ya no necesitarían hasta nuestra ayuda para poder seguir creciendo. Yo pienso que la inteligencia artificial y los robots van a poder copiar muchas de las características que identifican a un ser humano o lo diferencian del resto de la naturaleza. Sin embargo, esto no los va a hacer iguales que nosotros. Bueno, hay diferentes características que no las pueden copiar las computadoras, o que siento que no las van a poder copiar, como es la imaginación. A pesar de que las computadoras, la inteligencia artificial o estos sistemas tengan un acceso a una gran cantidad de bases de datos, el hecho de poder crear algo no existente antes y sin precedentes es una categoría más difícil de realizar. Y, realmente todo lo que venga de la creatividad artificial que tendrían estos aparatos sería más que una reflexión de la creatividad del mismo programador. Entonces podría ser realmente algo realizado por el programador de manera indirecta más que por el equipo o la inteligencia artificial. Pero sí, las computadoras van a tener un gran acceso a diferentes plataformas, información que incluso van a poder ser, o bueno, muchas de ellas son mucho más inteligentes que un humano promedio actualmente.
Sin embargo, estos los van a hacer muy competitivos si lo tratamos de comparar contra un humano, y para actividades repetitivas, para actividades en las que no se necesite pensar fuera de la caja, hacer algo que no sea un ciclo, sin duda nos van a reemplazar tarde o temprano, pero actividades en donde se necesite la creación de nuevas cosas, esto va a ser muchísimo más difícil. También algo muy característico del humano es que tiene la capacidad de empatizar con otros seres, ya sea de su misma especie o de otras especies. Y pues bueno, de acuerdo con un sistema lógico de una computadora, muchas de estas decisiones no serían absolutamente lógicas, por lo cual no se tomarían de esa manera si fuera por decisión de una inteligencia artificial. Y pues aquí podemos como apreciar ese sentido humano que nos da a nosotros las personas, poder amar o creer en algo aunque no haya prueba o evidencia alguna de que siquiera exista. Y creo que esto sería bastante difícil para una computadora, aceptar algo que no pueda comprobar mediante hechos o datos. Yo creo que la inteligencia artificial llegará como a tener las características que el humano le permita. La inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas más que nada están creadas con algoritmos que aprenden solos, o sea, aprenden a través de los datos y la experiencia en donde los datos que se le dan y la experiencia que tiene en ser utilizado. Entonces, estos algoritmos primero que nada tienen que ser creados por un humano, por un desarrollador. Entonces, este desarrollador es el que puede ser capaz de definir los límites que quiere que su tecnología tenga. Entonces, por ejemplo, yo no creo que una máquina, una inteligencia artificial, una computadora, lo que sea, yo no creo que sea capaz que se le conozca como algo, por ejemplo, inteligente. Porque ser inteligente en sí es la capacidad de poder pensar, y mientras que por ejemplo la tecnología es capaz de tomar decisiones en situaciones y luego aprender de ellas para poder tomar decisiones incluso más difíciles, esta realmente es más que nada capaz de procesar información, más no es capaz de pensar por sí sola. Entonces ese es por el lado de la inteligencia. Realmente no creo que llegue al mismo punto que la inteligencia humana, sino hasta cierto punto imitarla, pero no ser capaz de hacerla por sí misma. Y claro que existe también el punto de las emociones y etcétera, que también van en conjunto con el hecho de pensar. O sea, una tecnología no es capaz de sentir una emoción que no se le ha enseñado y no se le ha programado a sentir. Entonces, el humano yo creo que es capaz de decidir estos límites. Bueno, ya para concluir el curso, creo que las personas no están muy acostumbradas a hablar en general de filosofía, pero lo que sí creo que están acostumbradas es a aplicar la filosofía en su día a día. Quizás no se den cuenta, pero aplicamos, según creo, la filosofía todos los días, simplemente con nuestro modelo de toma de decisiones y nuestro modelo de toma de decisiones en base a la ética y a los momentos o situaciones que vivimos día tras día. Cada quien tiene una perspectiva diferente de las cosas y esto es lo que hace pues tan interesante la vida. También creo que aplicamos mucho la filosofía cuando nos cuestionamos simplemente qué sucede después de la muerte o qué es lo real para nosotros. Creo que estas preguntas que surgen de nuestra cabeza simplemente en nuestro día a día también pues forman parte de nuestra diaria aplicación de la filosofía en nosotros y en lo que nos rodea. Definitivamente sí creo que la filosofía es útil para nosotros. Al principio del curso no lo creía, pues sentía que era algo muy aburrido y no la necesitábamos, pero creo ahora y puedo decir firmemente que el hecho de cuestionarnos las cosas todos los días y cuestionar lo que está a nuestro alrededor, creo que de alguna forma nos enriquece nuestro conocimiento y nos hace pues ser humanos, ¿no? El hecho de preguntarnos por qué pasan las cosas o por ejemplo en el caso de la muerte, qué sucede después, pues creo que nos enriquece de algún modo y mientras más nos preguntamos las cosas y mientras más buscamos tener sabiduría de las cosas, pues más nos vamos llenando de la filosofía. Entonces creo que fue un curso muy enriquecedor y definitivamente sí, la filosofía es esencial en nuestra vida diaria. Muchas gracias.